En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Estamos siempre estudiando el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Todos los teólogos y estudiosos de las Sagradas Escrituras están de acuerdo que el libro debió de ser llamado Hechos del Espíritu Santo en lugar de Hechos de los Apóstoles, aunque los apóstoles nunca actuaron por sí mismos, porque el Señor les dijo que los iba a llenar del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos en el día de Pentecostés. Y llenos del Espíritu Santo, ellos y la iglesia que fue fundada y que se expandió por todos los lugares de aquel entonces conocidos, ellos hablaron por el Espíritu Santo y surgieron manifestaciones de los dones del Espíritu, sanidades, milagros, se hicieron prodigios en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Así que nosotros vemos en el libro de los Hechos cómo nació la iglesia y cómo la iglesia se expandió. Y nosotros tenemos un modelo de cómo una iglesia llena del Espíritu Santo puede vencer la oposición, la persecución y predicar el Evangelio en obediencia al mandato de Cristo y tener éxito. Porque nada podemos hacer por nosotros mismos, pues el Señor había enseñado a sus apóstoles que separado de Él nada podemos nosotros hacer. Y por esa razón no los envió inmediatamente a predicar el Evangelio después de que Él resucitó, sino que hasta que Él fue glorificado y subido al cielo y sentado a la diestra de Dios, que Él y el Padre enviaron el Espíritu Santo acá a la tierra, a la iglesia, en el día de Pentecostés. Aunque también es bien cierto de que hubieron diferentes repartimientos del Espíritu Santo, como se aclara en el libro de Hebreos, que hubieron varios derramamientos del Espíritu Santo, empezando con el día de Pentecostés, que habían como 120 personas que recibieron el Espíritu Santo, y se aparecieron ciertas señales como un viento recio que llenó la casa donde la gente estaba aguardando y donde habían estado como 10 días orando, esperando que la promesa de Dios se cumpliese en ellos. Y hablaban en otras lenguas como una señal de haber recibido el Espíritu Santo. Más adelante nosotros vemos que la iglesia sufre gran oposición y persecución, y ellos oran y le piden al Señor que con denuedo puedan hablar el Evangelio, mientras el Señor extiende su mano poderosa para que milagros, prodigios, sanidades, portentos y maravillas sean hechas en el nombre de Jesucristo. Por supuesto, cuando hablamos de milagros, de sanidades, de maravillas, de señales, estamos hablando de la acción del Espíritu Santo que mora en la iglesia en aquel entonces y sigue morando en la iglesia en el transcurso de la historia de la iglesia misma. Porque nosotros, amados hermanos y hermanas, somos templo y morada del Espíritu Santo. Solo que se nos pide
que tengamos una íntima comunión con el Espíritu. Pues Pablo en una de sus epístolas al final dice: el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces se asume que lo lógico, que lo normal y natural del cristiano que ha nacido de nuevo es que ha recibido el Espíritu y que el Espíritu mora en cada uno de nosotros y se nos concede el privilegio de ser el templo, la casa, la morada del Espíritu Santo. Y se nos exhorta en las Sagradas Escrituras a tener una comunión cada vez más íntima, más profunda y significativa con el Espíritu Santo. Sabemos que Jesucristo está a la diestra de Dios y sabemos que la tercera persona está aquí en la tierra y que la presencia tanto del Padre como la del Hijo es experimental para nosotros en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo ha venido acá a la tierra a morar en aquellos que han creído en Cristo, que han sido redimidos y escogidos por Dios y llamados. Entonces todos nosotros tenemos la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo. Y para ser llenos del Espíritu Santo y para conocer más profundamente la persona del Espíritu, se nos exhorta, se nos dice que uno de los deberes más importantes es que incrementemos nuestra comunión con el Espíritu Santo, al cual debemos de conocer más profundamente e íntimamente, porque el ministerio y la obra del Espíritu Santo en la iglesia es guiarnos a la verdad, a toda verdad, enseñarnos la doctrina, enseñarnos las palabras de Jesucristo e interpretar a Jesucristo y también al Padre en nosotros. En verdad, hermanos y hermanas, nosotros no conocemos al Padre ni al Hijo, sino es por la acción reveladora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido para mostrarnos lo del Padre y del Hijo. Ya lo he dicho varias veces citando el texto de San Juan, que Jesucristo dice que el Espíritu Santo lo iba a glorificar aquí en la tierra a través de la iglesia, porque el Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, tomará de lo mío. Y todo lo que es del Padre, dijo el Señor, es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que nosotros conocemos del Padre y lo que conocemos del Hijo, o sea, de nuestro Señor, y lo que conocemos del Espíritu Santo es comunicado a nosotros, porque el Espíritu está con nosotros para siempre. Él continúa la labor del discipulado. Los discípulos de Jesús estuvieron aproximadamente 3 años y medio recibiendo enseñanzas del Señor. Ellos reconocían que el Señor era maestro. Ellos reconocían que el Señor había venido para enseñarles la recta interpretación de las Sagradas Escrituras. Pero también ellos, después de que Cristo fue glorificado y subió al cielo y se despidió de ellos, ellos recibieron el Espíritu Santo. Así que, aunque Cristo por 3 años y medio los instruyó, la enseñanza dada por Dios a sus discípulos no cesó en la ida de Jesús. Ellos continuaron siendo discípulos de Dios a través del Espíritu Santo, que había venido como ayudador, como consolador y como maestro
que los iba a guiar a toda verdad. Él les recordará las palabras que yo les he dicho a ustedes, dijo el Señor. No solamente les recordará las palabras, sino que también los va a guiar a toda verdad y les mostrará algunas cosas que están en el porvenir. Porque por el Espíritu los apóstoles dieron mandamientos. Por el Espíritu los apóstoles establecieron la escatología bíblica respecto a las cosas futuras después de la segunda venida de Cristo. Entonces es el Espíritu Santo que continuó la obra de discipulado en los apóstoles. Y es el Espíritu Santo quien nos ha discipulado a través de toda la historia de la iglesia, partiendo desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy que yo estoy hablando y predicando. Es el Espíritu Santo el que nos guía, que nos instruye. Y esto era muy conveniente, por eso el Señor dijo, os conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, le voy a mandar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estará dentro de vosotros, en vosotros, y estará para siempre. Pues el Espíritu ha venido a la iglesia y a cada uno de los creyentes que componemos la Iglesia Universal de Cristo para estar con nosotros para siempre. No se separará nunca más. El Espíritu ha venido a tener comunión íntima con nosotros. Y es por eso que Pablo dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. También quiero recordarles que la Biblia dice que no debemos de pecar contra el Espíritu Santo, que nuestra relación con la tercera persona de la divinidad debe de ser una relación de justicia, de santidad y de obediencia, pues estamos aquí para obedecer tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que han venido a ser morada en nosotros por la presencia misma del Espíritu. Pues Cristo había dicho a sus apóstoles de que el Padre y Él iban a venir a hacer morada en ellos. Y se le preguntó al Señor que cómo iba a ser posible esto. Entonces Él dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, sobre los apóstoles, y que el Padre y el Hijo iba a venir a manifestarse y a hacer morada en nosotros. Aunque el Espíritu Santo está con nosotros y Cristo a la diestra de Dios, por la presencia misma del Espíritu, también el Padre y el Hijo moran en nosotros. Esto no es fácil de explicar. Es un misterio revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Hay cosas que solamente podemos entender y comprender porque sabemos que Dios es veraz y que las Escrituras es la revelación perfecta de Dios hacia nosotros. Nos falta sabiduría y palabras para poder explicar los misterios de Dios. Pero lo que está revelado en las Escrituras es suficiente para que nosotros conozcamos a Dios y conozcamos sus decretos y sus acciones y su evangelio, que es el plan de salvación para toda la raza humana. Entonces se nos exhorta, amados hermanos y hermanas, a tener esa comunión íntima con el Espíritu, a ser conscientes de su presencia en medio de nosotros. No todos los cristianos y cristianas han llegado a tener esta comunión profunda con el Espíritu. No todos son conscientes las 24 horas del día de la presencia misma de la tercera persona en nosotros. Pero se nos exhorta, se nos dice que debemos de incrementar
la comunión con el Espíritu. Pues ninguna persona conoce a otra persona si esas personas no tienen entre sí una relación profunda o una comunión profunda. Un esposo y una esposa se conocen porque conviven juntos, porque comparten la vida juntos, porque siempre están en comunión y se conocen de una manera más profunda. Así, de esa misma manera, amados hermanos, nosotros debemos de tener comunión con el Espíritu Santo. Por eso se nos exhorta a ello. Entonces, se nos exhorta también a no contristar el Espíritu Santo. O sea que la mayoría de los teólogos y el contexto en que está escrito este mandamiento, y no contristéis el Espíritu Santo, el contexto es que nosotros debemos de tener una vida de justicia, de obediencia. Ética y moralmente debemos de obedecer los mandamientos que el Señor nos ha dado y las maneras y formas en que debemos de vivir honrando al Señor y entregándonos totalmente a Él. La obediencia es fundamental, la santidad es necesaria porque sin santidad nosotros no podemos tener comunión ni con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo. Por eso se nos exhorta a la pureza, a la santidad, a vivir de acuerdo a los mandamientos de justicia de parte de nuestro Dios. Y no contristar el Espíritu Santo con una vida de rebeldía o una vida de pecado y de maldad. Tenemos que someternos al señorío de Cristo, al señorío de Dios. Como Santiago dijo, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Por eso el Señor reclamó también esa obediencia cuando habló a sus discípulos diciéndoles, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Así que tenemos que obedecer, vivir una vida de santidad, apartada de toda clase de mal. Así el Espíritu Santo nos llenará de su gozo y de su poder, y el Espíritu Santo tomará todas las áreas de nuestra vida y nos inundará con su presencia, con su gozo y también con su gran poder. Porque también el mandamiento es que seamos llenos del Espíritu Santo y que no satisfagamos deseos de la carne, ni practiquemos vicios que producen la disolución del carácter y de la vida humana, sino todo lo contrario, que a causa de nuestra comunión íntima con el Señor y a causa de nuestros hábitos devocionales profundamente arraigados en nuestra vida, podamos permanecer siendo llenos y controlados por el Espíritu Santo. No debemos de apagar el Espíritu, porque el texto dice, no apaguéis el Espíritu. Al contrario, Pablo recomienda a su ayudante, a su compañero de milicia, Timoteo, de que se mantenga lleno del Espíritu y le dice, aviva el fuego del don que hay en ti, que tú has recibido por imposición de manos del presbiterio. Entonces, hay que avivar el fuego del don que Dios ha puesto en nosotros. Hay que trabajar en la obra del Señor, hay que persistir en el servicio del Señor, ejerciendo el don o los dones que hemos recibido del Espíritu Santo. Porque en Corintios 12 Pablo dice que a cada uno de nosotros les es dada la manifestación del Espíritu. Así que trabajando en el Señor, poniendo por obra
los recursos, los dones y capacidades que el Señor nos ha dado, podemos incrementar el fuego del Espíritu Santo, manteniéndonos constantemente llenos del Espíritu y sin contristar el Espíritu y sirviendo al Señor con gozo. Como Pablo dijo, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Esto es lo que hacía la iglesia primitiva. Mañana vamos a continuar hablando sobre el Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los espero mañana, pues, para que continuemos este estudio que es muy interesante. Mientras tanto, Dios les guarde y Dios les bendiga a todos. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.